Continuamos en esta conversación con Pelegrín Castillo, ex candidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Antes de irnos a la pausa, hablábamos ya de la mayoría que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Nacional. Y ya está en el tapete, hoy hablaba el ministro administrativo de la Presidencia, de la posibilidad del conocimiento y la aprobación de una reforma fiscal. ¿Cuál va a ser la posición de la Fuerza? Pues le agrega ahí también que el nuevo Congreso garantiza no avasallar el Congreso del PLD, la mayoría. Mira, tú sabes que hay una expresión clásica de Talleyrand, porque Napoleón llegó a tener un poder unímodo. Y era, en un momento dado, tuvo unas expresiones muy fuertes sobre el poder que él tenía. Y Talleyrand, que era genial, le dijo: Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Lo que le quiso decir: mire, usted puede tener todo el poder que usted quiera, pero si usted se empeña en gobernar con imposiciones y no con consenso y no con acuerdo, está tomando un riesgo muy grande, porque no hay, decía otro pensador, no hay hombre suficientemente débil para no ser temido, ni suficientemente fuerte para dejar de temer. En otras palabras, traducido a buen dominicano, no hay enemigo chiquito. Okay, bueno. Entonces, déjeme decirle, ¿qué es lo que pasa? El gobierno se empeñó, yo creo que una de las claves para entender por qué el presidente se empeñó en tener 2/3 partes de mi Congreso, tiene mucho que ver con el hecho de que ellos saben que hay un problema de fondo, porque llegamos al proceso electoral, pero conteniendo una serie de reformas. Reformas, por ejemplo, que se iban a tomar en materia monetaria, se pospusieron para no afectar la posibilidad de la reelección, pero ya pasadas las elecciones, obligatoriamente hay que tomar esas medidas. Eso va a impactar en la prima del dólar. Pero por otro lado hay problemas estructurales muy complejos. Por ejemplo, la deuda cuasi fiscal del Banco Central, del gobierno con el Banco Central, permitió que se escalara y, según mis informaciones, ronda los 400.000 millones. Wow. Pero peor aún, o va camino a eso, peor aún, hay problemas estructurales que también se han venido posponiendo. Y entonces yo pienso que también eso va a producir una erosión importante de la posición del presidente, porque ese tipo de ajustes siempre genera grandes contradicciones y un nivel de perdedores muy alto. Y como suele pasar con esos pactos que el presidente hizo para garantizar su reelección con los factores de poder oligárquico, es más que previsible que una buena parte del peso de esa crisis se va a cargar a los sectores populares y los sectores de clase media. Aunque él dijo días antes de las elecciones, presidente, que es muy difícil gobernar, que un presidente pueda gobernar bien sin el apoyo de un Congreso. No supone que Óyeme, es parte del esfuerzo por, yo fui congresista, por obtener. Yo fui congresista Sí. 20 años. Y la verdad es que tener el control del Congreso es muy peligroso. Tú lo que debes tener es una oposición responsable, eso sí, y valorar una oposición responsable. Si yo tuviera que escoger entre tener un Congreso y tener una oposición responsable, yo prefiero 1000 veces gobernar con una oposición responsable. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes una proclividad autoritaria y tú no quieres perder popularidad, o tú quieres tener la posibilidad de hacer una serie de cosas que ya te comprometiste a hacer, entonces es natural que él quiera su Congreso. Entonces eso es lo que yo creo que es lo que explica el escenario que se ha planteado, que es lo que ha generado toda esta situación de distorsión. Además, vamos a estar claros, aquí se produjo, vamos a decirlo con responsabilidad, aquí se produjo una reproducción de las relaciones de conchupancia. La conchupancia, para lo que lo entiendan los amigos
televidentes. Es un vocablo, una palabra del argot venezolano, del argot político venezolano, que habla de los acuerdos de contubernio que se dan entre la cúpula de los partidos, la partidocracia, y muchas veces entre la partidocracia y la oligarquía. Son acuerdos de cogollos, de espaldas al pueblo, y luego se validan en las elecciones. Yo creo que aquí se dio eso. En el proceso electoral, en todo el país, en el Distrito Nacional, en las provincias, en muchísimas municipalidades, hubo un acuerdo de conchupancia muy evidente. Y eso es lo que le quita autenticidad al proceso político. Porque aquí el pueblo se usa para que vaya a legitimar lo que ya se acordó. ¿Ustedes recuerdan la lucha libre? Para que tengan una referencia. La cuadra de Ya Veneno y Relámpago Hernández, lo duro contra los técnicos. Sí. Bueno, en los procesos electorales en nuestro país hay un componente muy alto de eso. A veces no. En el 94, 96 no fue así. En las elecciones del 12 tampoco fue así. Pero en esta, evidentemente que hubo un componente muy alto de conchupancia. Por eso, todas las firmas sistemáticamente, todas las firmas encuestadoras insistían, 60%, 60%, 60%. Y fíjate que el primer boletín tirado 3 minutos después, con apenas 30 colegios procesados, decía lo que ya iba a ser la proyección, que no varió en términos, yo le voy a decir, en términos estadísticos, es algo que lo saben los matemáticos, es muy raro, es una singularidad, para llamarlo de manera fina. Haciendo un paréntesis, a propósito de unas declaraciones dadas por el procurador que se convierte en tendencia sobre la modificación a la ley de drogas, él habla no solamente de generar un endurecimiento de las penas en la lucha contra el narcotráfico, sino que el consumo, el consumidor se vea como un enfermo y que pase a ser ya un tema de salud pública, declarada de salud pública. Mira, el planteamiento mío era que, y el nuestro siempre ha sido, que el consumidor necesita un régimen penitenciario especial, mucho más benigno. Eso ya es una cuestión de política carcelaria, más que de política penal. Tú no puedes meter un consumidor en una cárcel como La Victoria o incluso en una cárcel preventiva como Najayo, donde hay criminales. Tú tienes que tener una política para que los consumidores tengan un régimen especial. Ahora, despenalizarlo, nosotros no somos partidarios de eso. Ahora, eso también son técnicas para empezar a crear un debate alternativo y traer la atención del problema fundamental. Los 6 candidatos planteamos temas muy concretos. La Junta se comprometió con nosotros no al reconteo, al conteo de los votos manual y al cotejo entre los resultados electrónicos y el resultado manual. Y eso no se hizo en la mayoría de las mesas. Y ese es uno de los reclamos. El presidente Fernández, por ejemplo, habla de que se quiso reconteo. No, el presidente Fernández, no es reconteo, es conteo, que no se ha hecho. No se hicieron en la mesa, se hizo donde menos podía hacerse y tiempo después. En muchos casos se hizo en las juntas. Entonces, ahí es que está, vamos a decir, parte del problema. Por ejemplo, el tema de los 3.000 técnicos que renunciaron. Eso es un tema que no puede quedarse así. ¿Cómo va a ser que el día antes de las elecciones 3.000 técnicos en las áreas más importantes, de las demarcaciones más grandes, renunciaron? ¿Fue real esa renuncia? ¿De qué se trató? Entonces, esos son temas que no pueden quedar así. Bueno, hubo miembros. 3 jueces dijeron que no sabían nada. Que no sabían nada. Óigame, eso es insólito. Ahora, ni siquiera sabían ¿qué pasó ahí? ¿Qué se quiso crear ahí con ese anuncio? Entonces, vamos a estar claros, aquí hubo un proceso profundamente distorsionado, irregular. Miren, los cadáveres, cuando se ahogan, una persona se ahoga, se va al fondo y hay que mandar buzo a sacarlo. Pero cuando lo matan y lo tiran al agua, flotan. A veces bajan, pero con el paso de unos días flotan. Entonces, los cadáveres electorales están flotando y van a seguir flotando.
Gracias. Eso no lo va a parar nadie. Gracias a Pelegrín Castillo por venir a acompañarnos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estamos en vivo. Buenas noches.